nueva sesión de nuestra asignatura de ecuaciones diferenciales, correspondiente al grupo 4 de la carrera de Ingeniería de Sistemas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales y en concreto nos vamos a dedicar a estudiar las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior a coeficientes constantes. Recuerdo que el pasado martes ya habíamos trabajado las ecuaciones lineales de segundo orden a coeficientes constantes, así que vamos a generalizar esta teoría, ¿ya? Salvo que me esté confundiendo. Todavía no hemos visto eso, ¿no? Ahorita les voy a presentar mi pantalla para que confirmen lo que les estoy diciendo. Bien, así que a partir de este momento deberían estar ya todos visualizando la pantalla que estoy compartiendo. Muy bien. No creo que no está aquí. Estas son. Bien, me confirman por favor que puedan estar visualizando la pantalla que estoy presentando. Estoy haciendo en este momento un loading de las diapositivas sobre las cuales vamos a desarrollar nuestra teoría. Bien. ¿Están visualizando todos la pantalla del Jamboard? Por favor, necesito su retorno. De lo contrario, creo que no he compartido bien. Sí se ve. Perfecto. Entonces, se ve, Inge. Perfecto, gracias por la confirmación. Entonces, vamos a trabajar las ecuaciones lineales homogéneas a coeficientes constantes y de orden superior. ¿Cuál es la forma que va a tener este tipo de ecuaciones diferenciales? Es cualquier ecuación lineal donde cada una de las funciones coeficientes son constantes, son números reales fijos, y es importante reconocer de que el coeficiente principal, o sea, la función constante principal, es no nula. De lo contrario, no estaríamos frente a una ecuación diferencial de orden n. ¿Ya? En algún lado pongamos que estamos frente a una ecuación diferencial ordinaria lineal homogénea de orden n a coeficientes constantes. Muy bien. Entonces, al igual que con las ecuaciones de segundo orden, vamos a plantear esta sustitución. La primera derivada será un múltiplo de la misma función. La segunda derivada, otro múltiplo de la misma función. Y así, fíjense que los múltiplos van creciendo exponencialmente con potencias de m. Así que al reemplazar estas derivadas en nuestra ecuación diferencial, vamos a tener a sub n, m a la n, m a la n, e a la mx con esta derivada, más a sub n menos 1 por la derivada de orden n menos 1, que es m a la n menos 1, e a la xy, y así hasta llegar a sub 2 de x y2', que reemplazamos por a sub 2 m cuadrado e a la mx, a sub 1 por y', a sub 1 por y' será a sub 1 por m e a la mx, finalmente más a sub 0 e a la mx. Evidentemente podemos multiplicar por e a la menos mx ambos miembros y nos queda esta ecuación que corresponde a una ecuación polinomial de grado n a coeficientes reales. Lo importante aquí es notar que esta ecuación auxiliar que nosotros tenemos, o llamada también ecuación característica, tiene mucha analogía con la ecuación diferencial. De hecho, esta ecuación diferencial y la ecuación polinomial comparten los mismos coeficientes. Así que lo único que hemos hecho es cambiar el orden por el grado, nada más. Así que ahora el desafío se ha reducido a un tratamiento algebraico. O sea, tenemos que ver
cómo podemos nosotros resolver una ecuación de grado n. Porque cuando teníamos una ecuación de segundo grado, se podía encontrar la solución, ¿no? Para las ecuaciones de segundo grado mediante radicales. También se puede encontrar soluciones cuando la ecuación que aparece aquí es una ecuación cúbica, ¿no? Con las famosas ecuaciones de Cardano-Tartaglia. Vamos a buscar ecuaciones de Cardano-Tartaglia. Y estas ecuaciones a nosotros, vamos a ver, debe haber alguna solución para las ecuaciones cúbicas. Nos permite resolver ecuaciones de tercer grado. No tengo aquí una a la vista. Ahí está, la ecuación cúbica, la ecuación de Cardano-Tartaglia. No me gusta mucho cómo se ve esto. Esta podría ser, pero Tartaglia quiere decir en italiano tartamudo, ¿no? Y estos matemáticos se dedicaron en la Edad Media a resolver las ecuaciones de tercer grado. Y quería una en términos de los coeficientes. Aquí está. Creo que esta la podemos utilizar. Como verán, la ecuación de Cardano-Tartaglia resuelve una ecuación cúbica de la forma x al cubo más px más q. Pero hay una forma para transformar, para eliminar la potencia cuadrática con un previo cambio de variable. Esto se ve más completo. En fin, no vamos a entrar en los detalles. No nos interesa en este momento. Lo que sí quiero es comentarles de que las ecuaciones de Cardano-Tartaglia nos permiten resolver, al igual que las ecuaciones de segundo grado, mediante uso de radicales. ¿Ya? Y también podemos encontrar resolución para las ecuaciones de cuarto grado, con las famosas ecuaciones de Vieta. ¿Sí? El punto es aquí que a partir de los polinomios de quinto grado, ya lo demostró un matemático muy jovencito, Evaristo Galois, demostró que no podemos encontrar algoritmos analíticos de solución para encontrar las raíces de ecuaciones polinomiales de grado mayor o igual a 5. ¿Ya? Pero ojo, que no existan métodos analíticos de resolución de ese tipo de ecuaciones no significa que los polinomios no tengan raíces, solamente que no estamos habilitados a usar un método específico. Entonces, tenemos que recurrir a otros medios para resolver estas ecuaciones. En principio, debemos apoyarnos en el famoso y célebre teorema fundamental del álgebra, que se lo debemos a Carlos Federico Gauss. Y según el teorema fundamental del álgebra, esta ecuación, la ecuación auxiliar, admite siempre n raíces complejas, sigma 1, sigma 2 hasta sigma n, que son obviamente complejos. Ahora, ¿cuál es la trampa de Gauss? La trampa digo porque este Gauss solamente nos dice que existen n raíces, ¿ya? Pero en ningún momento nos dice si esas raíces son iguales, si son distintas, si son estrictamente reales, si son imaginarias puras. Es bastante vago este teorema. Así que lo único que tenemos garantizado es la existencia de estos sigmas, que son complejos, que nos permiten escribir el primer miembro de nuestra ecuación auxiliar como una productoria de n factores lineales. Entonces, al igual que lo vimos en la anterior clase, vamos a distinguir tres casos. El primer caso lo vamos a distinguir cuando existen k raíces reales, sigma 1, sigma 2 hasta sigma k, que son todas ellas distintas entre sí. Es decir, que entre dos pares distintas de estas raíces siempre se van a ver diferentes cuando
los subíndices también son distintos. Y por supuesto que el máximo valor al que puede llegar K es N, ¿no? O sea, a lo sumo podemos tener K raíces reales y todas, N raíces reales y todas distintas. Cuando estamos en este caso, se aportan K soluciones particulares linealmente independientes a la solución general. ¿Cuáles son esas K soluciones? Y sub 1 va a ser E a la sigma 1x, y sub 2 E a la sigma 2x hasta Y sub K. ¿De acuerdo? E a la sigma sub kx. O sea, tenemos K soluciones. Ahora, ¿cómo garantizamos que son linealmente independientes? Podemos apoyarnos en el Wronskiano. Y si estudiamos el Wronskiano, vamos a reconocer una matriz que suele estudiarse en álgebra 2, que es la matriz de Vandermonde. Y esa matriz de Vandermonde, siempre que los sigmas son distintos, resulta que siempre es invertible. Por lo tanto, la familia F está súper garantizada que sea linealmente independiente. El segundo caso lo vamos a contemplar cuando existe una raíz real, ojo, real sigma, con multiplicidad k. Obviamente, la cantidad de veces que puede repetirse esa raíz no debe exceder del grado de la ecuación polinomial. Luego, se van a aportar k soluciones particulares LI a la solución general, o sea, linealmente independientes, quiero decir. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos el caso de las ecuaciones de segundo grado? ¿Se acuerdan que aumentábamos como factor un x a la anterior solución? Igual aquí, para la tercera solución, aumentamos como factor un x a la anterior solución, hasta la última, un y sub k, donde aumentamos un x a la anterior solución. Y de esa manera tendremos una familia de k soluciones particulares LI. Ahora, chequear que el Wronskiano de estas k soluciones es distinto de cero, les aseguro que es un muy buen dolor de cabeza. ¿Qué se hace para demostrar que hay independencia lineal? Se agarra dos soluciones cualesquiera, ¿sí? Soluciones cualesquiera, distintas, y se chequea que el Wronskiano entre ellas siempre es distinto de cero, para garantizar que así, por lo menos, no exista dependencia lineal de una solución con otra. Finalmente, el tercer caso lo vamos a contemplar cuando existen escalares alfa y beta reales, tales que que las raíces sigma 1, sigma 2 son iguales a alfa más menos beta i, y ambas son raíces complejas conjugadas con multiplicidad k. ¿Sí? Ya se sabe desde el álgebra polinomial de que cuando se tiene un polinomio de coeficientes reales, las raíces complejas siempre vienen en pares conjugados, siempre vienen en pares conjugados. ¿De acuerdo? Por eso es que beta tiene que ser distinto de cero, obviamente porque si beta fuese igual a cero, ya no tendríamos raíces reales. Digo, ya no tendríamos raíces complejas, sino solamente raíces reales. Entonces, como siempre vienen en pares conjugados, se va a aportar a la solución general 2K, soluciones particulares linealmente independientes, donde está claro que 2K tiene que ser como máximo valor n, por eso es que K está acotado superiormente como n medios, o sea, K tiene que ser estrictamente menor o igual a la mitad de n. Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Se construyen las dos soluciones particulares, como hemos aprendido en el caso de la ecuación de segundo orden. Y como existe multiplicidad K, entonces se va repitiendo este par de soluciones, aumentando una X al par de soluciones anteriores. Para Y sub 5 y Y sub 6 habrá que aumentar una X a estas soluciones anteriores. Y así sucesivamente hasta llegar a cubrir las dos K soluciones particulares, donde podrán ver de que se va engrosando el exponente de X siempre aumentando un X al anterior par de soluciones que se tenía. Y al igual que en el caso 2, para chequear que haya independencia lineal, es suficiente que nosotros evaluemos que el Wronskiano entre dos funciones distintas de solución particular sea distinto de cero. Y así nos garantizamos que haya independencia lineal de estas dos K soluciones particulares. Muy bien. Entonces, vamos a ir ilustrando cada uno de estos tres casos con ejemplos muy concretos. Sin embargo, antes de entrar a la parte operativa, si ustedes quieren, quiero saber si tienen alguna duda sobre esta presentación teórica.
Bien, entonces empecemos. Tenemos que resolver estas tres ecuaciones diferenciales, una de orden 3, otra de orden 6 y finalmente una de orden 4. Empecemos resolviendo esta ecuación de tercer orden. Así que lo primero que vamos a hacer es apoyarnos en nuestra ecuación auxiliar. Así que voy a utilizar una ecuación cúbica, donde los coeficientes son 1, menos 13, 5 y 7. 1, menos 13, 5 y 7. ¿De acuerdo? Entonces, repasemos qué recursos tenemos para resolver ecuaciones polinomiales. Tenemos las fórmulas con radicales, sí, pero esto es un poco limitado a polinomios de grado menor o igual que 4. ¿Tenemos la factorización sintética de Ruffini? Sí, pero también este recurso es un poco limitado solo a ecuaciones con coeficientes racionales, que al final se reducen a coeficientes enteros. Y, por supuesto, solamente aplicables a los casos en los que se testea la localización de raíces utilizando todos los divisores positivos y negativos del término independiente. Cuando ninguna de estas opciones nos da el valor de 0, el resto 0, entonces lastimosamente esta técnica debe ser rechazada. No rechazada, tiene que ser abandonada porque no nos va a llegar a resolver las raíces. Tenemos la técnica de las factorizaciones especiales, que realmente hay que ser muy hábil en el tema algebraico para factorizar polinomios de grado muy altos. Y después tenemos dos recursos más, que es la localización de raíces mediante aproximaciones o recursos numéricos. Para eso tenemos el clásico Newton-Raphson, tenemos el método la secante de la bisectriz, tenemos el delta cuadrado Eigen, hay un montón de recursos de localización de raíces, según el tipo de funciones que nosotros tengamos para localizar. Y finalmente, pues podemos acudir al uso de la tecnología, es decir, con un par de clics pedir alguna aplicación que nos dé confianza, por supuesto, y bastante versátil, perdón, no quise decir versátil, bastante verosímil, que nos ayude a localizar las raíces. Y un buen motor para localizar las raíces es, por supuesto, el MATLAB, ¿no? Tiene uno de los mejores codificadores matemáticos, pese a que ya les he comentado que el MATLAB también es un dispositivo limitado. Bueno, en este primer ejemplo he querido utilizar la factorización sintética de Ruffini. Hemos copiado todos los coeficientes del polinomio ordenado y completo. No se olviden que esa es una condición impajaritable para usar Ruffini, que sea completo, es decir, que si en algún momento no apareciese el término cuadrático m cuadrado, debemos incluirlo con un 0 y colocar su 0, ¿no? Entonces, una vez de que hemos dispuesto sus coeficientes, empezamos a probar, como ya les decía, con todos los divisores positivos o negativos, o si ustedes quieren, todos los divisores enteros del número 7. Y sabemos que el 7 es primo, por lo tanto, tiene solamente 4 divisores enteros. Entonces, acá me ha salido con 1. Bajamos el 1, copiamos, multiplicamos 1 por 1. 13 menos 1 nos da menos 12, multiplicamos menos 12 por 1, nos da menos 12, adicionamos 5 más menos 12, que nos da menos 7. Menos 7 multiplicamos por 1 y ahí tenemos de nuevo menos 7. Y 7 menos 7 nos da un resto 0. Así que con esto hemos logrado factorizar el polinomio cúbico en un polinomio cuadrático con estos coeficientes por el polinomio lineal m menos 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, como este producto de polinomios es igual a 0, cualquiera de los dos polinomios puede ser 0. De aquí ya podemos sacar rápidamente la raíz m igual a 1 y de esta ecuación de segundo grado se obtienen estas dos raíces que son reales positivas y distintas, ya que el discriminante de este polinomio cuadrático es estricto positivo. Así que tenemos de esa manera las tres raíces reales distintas y por lo tanto voy a tener las tres funciones que nos van a ayudar a describir mediante sus combinaciones lineales a cualquier solución de nuestra ecuación en estudio. Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Estamos entonces frente al primer caso.
El caso 2, recordemos, digo, el segundo ejemplo, mejor dicho, no sé si será caso 2. Tengo una ecuación de sexto grado. Los coeficientes son 1, 0, porque el coeficiente de y a la quinta es 0, menos 6, 12, menos 8. Copiamos entonces el polinomio de sexto grado. Y si nos metemos a resolver por Ruffini, vamos a tener seguramente más de una frustración. En consecuencia, habrá que buscar otro recurso. Y el otro recurso es acudir a las factorizaciones especiales. ¿Cómo? Primero, reconociendo que esta es una ecuación bicúbica, es decir, que si hacemos la sustitución P igual a m cuadrado, nuestra ecuación original se convierte en una ecuación de tercer grado. Es más, podemos rápidamente reconocerla como un tetranomio cúbico perfecto, porque es P menos 2 al cubo. ¿Pero qué es P? Es m cuadrado menos 2. O sea que esta es una diferencia de cuadrados que yo lo puedo escribir como m cuadrado menos raíz de 2, todo eso al cuadrado. ¿No es verdad? Así que tendremos dos factores, m menos raíz de 2, todo es elevado al cubo, m más raíz de 2, todo es elevado al cubo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que una de las raíces será raíz de 2, repetida 3 veces, y la otra raíz será menos raíz de 2, también repetida 3 veces, con multiplicidad 3. Entonces, ¿estamos en el caso 2? Sí, donde aparece una raíz real con cierta multiplicidad, otra raíz real con cierta multiplicidad. Entonces, esta raíz va a aportar 3 soluciones particulares LI, y esta otra raíz va a aportar las otras 3 soluciones LI. ¿Cómo se hace? Primero, la función base es e a la raíz de 2x, y luego vamos agregando un x a la anterior solución, un x a la anterior solución. Lo mismo aquí, la solución base es e a la menos raíz de 2x, y para la siguiente solución repetida se va agregando un x a la anterior solución, se le va agregando un x a la anterior solución. Y de esa manera estamos frente a una solución general que, como era de esperar, ya que se trata de una ecuación de orden 6, como era de esperar, les decía, debemos ofrecer nuestra familia de curvas de solución parametrizada con 6 grados de libertad, o sea, con 6 parámetros. Muy bien. Finalmente vamos a ilustrar el tercer ejemplo, donde aparece una ecuación diferencial de cuarto orden. Coeficientes 1, 2, 3, 2, 1. Vamos a utilizar entonces esta misma ecuación polinomial con los mismos coeficientes. Y bueno, aquí hay una sugerencia, nos dice, noten que al elevar al cuadrado este trinomio, vamos a tener el cuadrado del primero por el cuadrado del segundo por el cuadrado del tercero, más el doble producto del primero por el segundo, más el doble producto del primero por el tercero, más el doble producto del segundo por el tercero. O sea que reduciendo los términos semejantes, nos queda esta expresión. Y esta expresión no es otra cosa que el primer miembro de nuestra ecuación polinomial. O sea que la ecuación polinomial la estoy reescribiendo como el cuadrado de este trinomio, Entonces, necesariamente de aquí, m cuadrado más m más 1 va a tener el polinomio un discriminante negativo, es decir, que m va a ser igual a menos 1 más menos raíz de 3 y sobre 2, o si quieren, menos 1 medio más menos raíz de 3 medios y, con multiplicidad 2. ¿No es verdad? Entonces, m, no se olviden que cada una de estas raíces se repite 2 veces. No se olviden ese detalle. ¿Y por qué garantizamos que se repite 2 veces? Por esta potencia cuadrática. Entonces, estamos en el caso 3, donde aparece un par de raíces complejas conjugadas que tienen 2 repeticiones. Entonces, construimos el primer par,
alfa valía menos 1/2, beta valía raíz de 3/2, entonces tendremos e a la menos 1/2 de x por C1 coseno, fíjense, de la raíz de 3/2 de x más C2 seno de la raíz de 3/2 x. Ahora, para construir la segunda tongada de soluciones, simplemente debemos agregar x a la solución anterior. Y de esa forma, habremos construido una solución general de nuestra ecuación lineal homogénea de cuarto orden. Y como era de esperar, como es de cuarto orden, necesitamos describir a todas sus soluciones particulares con 4 grados de libertad o 4 parámetros. Muy bien. Entonces, básicamente es una generalización bastante natural de lo que vimos la anterior semana. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta que debamos atender? Bien, entonces confío que esto esté claro y va a estar más claro cuando ponga en práctica estas ideas. Más luego les voy a asignar un lote de ejercicios. Y por ahora vamos a pasar tímidamente a presentar algunas ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, ¿sí? Y que pueden ser resolubles mediante los recursos que ya hemos visto hasta ahora. Les estoy hablando de las famosas ecuaciones lineales equidimensionales de Cauchy-Euler, ¿ya? Bueno, de hecho, estas van a ser las únicas ecuaciones variables que voy a presentarles en esta unidad, ¿ya? Porque para serles franco, necesitamos de otro instrumental que nos va a ayudar a resolver estas ecuaciones a coeficientes variables de una manera más genérica. Usualmente vamos a resolverlas con transformadas de Laplace y sobre todo con series de potencias, pero eso será contenido de las siguientes unidades. Así que por eso les decía, tímidamente vamos a resolver algunas ecuaciones a coeficientes variables, en particular las denominadas de Cauchy-Euler. ¿Cómo reconocemos a una ecuación de Cauchy-Euler? Una ecuación de Cauchy-Euler es una ecuación diferencial a coeficientes variables, donde tenemos como coeficientes funciones polinomiales, donde el grado de esa función polinomial es concomitante con el orden de la derivada de la función incógnita que acompaña, con el orden, ¿ya? Entonces, si aquí es el de orden n, acá el grado es de grado n. Si aquí la derivada de nuestra función incógnita es de orden n-1, el grado de la función polinomial es de grado n-1 también. Por eso se llama equidimensional. Bueno, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la idea de solución de este tipo de ecuaciones? Pues la idea es que mediante una sustitución que han sido planteadas independientemente por este matemático inglés y el matemático suizo Euler, la idea es que podamos reducir o transformar esta ecuación a una ecuación de coeficientes constantes. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Cómo? Planteando esta sustitución, diciendo que t es el logaritmo natural de x. En consecuencia, para poder hacer uso de esta sustitución, evidentemente tenemos que tomar valores de x estrictamente mayores que 0, estrictamente positivos, ¿no es cierto? Por eso es que x se va a escribir como la potencia e a la t. Ahora, eventualmente, si algún momento necesitamos trabajar con estas ecuaciones equidimensionales sobre intervalos negativos, es decir, con valores de x menores que 0, la sustitución que se debe plantear es que t sea logaritmo natural de menos x. Es decir, que x va a ser igual a menos e a la t. ¿De acuerdo? Porque si x es negativo, su opuesto tiene que ser positivo y el logaritmo queda muy bien definido. ¿Ya? En caso de que algún rato necesitásemos operar sobre
sobre intervalos con valores reales negativos. Entonces, empezamos. T es el logaritmo natural de x, así que lo que queremos es sustituir la variable independiente x por t. Así que empezamos haciendo uso de la regla de la cadena. La primera derivada es la derivada del diferencial de y sobre el diferencial de x, que lo puedo escribir usando la regla de la cadena como la derivada de y respecto de t por la derivada de t respecto de x. Copio la derivada de y respecto de t y la derivada de t respecto de x es 1 sobre x. ¿De acuerdo? Entonces, esta x pasa a multiplicar a y' y nos queda que x por y' es esta derivada respecto de t. O sea, fíjense, x por y', aquí al lado de a sub 1, se convierte en una derivada donde el coeficiente de esa nueva derivada es la constante a sub 1. Belleza. Hacemos lo propio con la segunda derivada. Sabemos que la segunda derivada es la primera derivada de la primera derivada. O sea, voy a tener que derivar respecto de x este producto de funciones. ¿De dónde aparecía este producto de funciones? De aquí. Porque copio la derivada de y respecto de x, y 1 sobre x es el inverso de e a la t. Ahí está, 1 sobre x es e a la menos t. O sea que tengo que derivar un producto de funciones que dependen de t, pero respecto de x. Entonces, una vez más hacemos uso de la regla de la cadena, y esto va a ser la derivada respecto de t de todo este producto por la derivada de t respecto de x. Aunque no me gusta, pero puede ayudarles. Tengo diferencial de t y tengo la misma expresión. Aunque sabemos que no se puede hacer eso en un sentido estricto. Ahora bien, derivamos este producto de funciones. La primera derivada de esta primera derivada es la segunda derivada por esta función sin derivar, más esta primera función tal como está por la derivada de e a la menos t, que es menos e a la menos t. Pero e a la menos t ya hemos visto que es 1 sobre x. Entonces voy a poder engrosar este 1 sobre x, puedo factorizar de la expresión que está entre corchete, y va a engrosar a este 1 sobre x, que es la derivada de t respecto de x, igual que aquí. Entonces voy a tener 1 sobre x al cuadrado por esta diferencia de derivaditas. Por lo tanto, lo único que hace falta es pasar el x cuadrado a y2', y vamos a tener una diferencia de derivadas, donde ya no aparece t como coeficiente. O sea que cuando reemplacemos x cuadrado y y2' aquí arriba, voy a tener que a sub 2 es coeficiente de esta segunda derivada y que a sub 2 es coeficiente de menos la primera derivada. O sea que se están erradicando las variables, si ustedes quieren. ¿De acuerdo? No lo voy a explicitar, pero también se puede demostrar, aquí está la demostración, si quieren háganle una captura. Se puede demostrar que x cubo por la tercera derivada también se convierte en una combinación lineal de las derivadas de primer, segundo y tercer orden de nuestra función incógnita respecto de la nueva variable independiente. Así, podemos seguir hasta x a la cuarta y el derivada de orden 4, etcétera, etcétera. Creo que lo tengo por algún lado aquí. Sí, aquí está, miren, la derivada de x a la cuarta por y a la cuarta se reduce a esto, si quieren háganle una captura. O sea, en otras palabras, siempre vamos reduciendo a combinaciones lineales, es decir, modificaciones escalares constantes de las derivadas de menor orden. Belleza, ¿no? Entonces, uy, ¿qué he hecho? Ya, entonces vayamos a hacer un caso más concreto. Nos dan esta ecuación de tercer grado, ¿ya? Esta ecuación de tercer orden, mejor dicho, donde los coeficientes son variables, se nota que es una ecuación equidimensional de Cauchy-Euler, donde desde a sub 0 hasta a sub 3 tenemos coeficientes reales y a sub 3 distinto de 0. Entonces reemplazamos a sub 3 por x cubo y 3', y reemplazamos esta expresión aquí,
A sub 2 por x cuadrado y2', x cuadrado y2' es esta diferencia de derivadas, la copiamos aquí esa diferencia. Por a sub 1, x y', x y' ya hemos visto que es la primera derivada de y respecto de t. Listo. Entonces, reorganizando y reduciendo los términos semejantes, resulta que vamos a tener como coeficiente de y3' a sub 3, como coeficiente de y2', o si quieren la segunda derivada de y respecto de t, menos 3 a sub 3 más a sub 2, de como coeficiente de y', toda esta diferencia, esta 2 a 3 menos a 2 más a 1, como coeficiente de y a sub 0. O sea que en definitiva estamos en presencia de una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Y este tipo de ecuaciones justo las hemos presentado hoy como objeto de estudio y ya sabemos resolverlas. ¿De acuerdo? Si queremos ver todavía un caso mucho, pero mucho más concreto, tenemos esto. Una ecuación cúbica con estos coeficientes, donde y es una función que depende de x. Planteamos la sustitución de Cauchy-Euler, ¿ya? Y reemplazamos. Entonces, fíjense que los coeficientes aquí a sub 3, a sub 2, a sub 1 y a sub 0 son 1, 5, 7 y 8 respectivamente. Entonces, ¿dónde hay que reemplazar? Acá. Vuelvo a copiar la ecuación de tercer grado. Y empezamos. A sub 3 es 1. Aquí voy a tener menos 3 por 1, que eso es menos 3 más 5. Menos 3 más 5 nos da 2. Para el coeficiente de y', 2 veces sub 3, es decir, 2 veces 1. Menos 5 ya va 2 menos 5, ¿cuánto es? Menos 3 más 7. Menos 3 más 7 evidentemente da 4. El coeficiente a sub 0 sigue siendo 8. En definitiva, esta ecuación, que originalmente era coeficientes variables, es equivalente a resolver una ecuación lineal a coeficientes constantes, también homogénea. Así que, ¿qué hacemos? Lo que hemos aprendido hoy. Utilizamos la ecuación auxiliar, una ecuación cúbica, y localizamos sus raíces. En este caso creo que me he ido al MATLAB y he localizado sus raíces, o pueden usar cualquier técnica de factorización, ¿ya? O usar Ruffini también, porque fíjense que nos sale una raíz entera, entonces se puede usar Ruffini, no hay ningún problema. Así que ya tenemos nuestras tres raíces y la primera solución va a aportar esta solución real, e a la menos 2t. La segunda solución voy a tener e a la 0t, ¿no es cierto? E a la 0t, porque esto es lo mismo que escribir 0 más menos 2i, por c sub 2 coseno de 2t más c sub 3 seno de 2t. Ahí está. Bueno, pero no podemos dejar la solución general en términos de la variable independiente t. Debemos retornar a la variable independiente x, ¿no es cierto? Así que escribiremos e a la menos 2t. Pero fíjense que e a la menos 2t se puede escribir como e a la t, todo esto a la menos 2. Pero ya hemos visto que e a la t es lo mismo que x. Por lo tanto, e a la menos 2t es x a la menos 2. Así que tengo c sub 1, x a la menos 2, por c sub 2 coseno de 2 logaritmo natural de x. ¿No es cierto? En lugar de t estamos poniendo logaritmo natural de x, más seno, más c sub 3 seno de 2 veces logaritmo natural de x. Así que, ahí está. Podemos escribir en otro formato, más pretty, y nos queda simplemente c sub 1 sobre x cuadrado más c sub 2 coseno de 2 logaritmo natural de x, más c sub 3 seno de 2 logaritmo natural de x. Y ahí estamos. Y bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún aspecto que se deba esclarecer, atender? No es difícil, pero sí hay que tener algunos cuidados. ¿Qué recomiendo? Vámonos a la biblioteca, donde están nuestros libros, y en particular
que lo estamos utilizando. Y nos vamos a ir a la sección 4. 4.3. Recuerdo que les había consignado los primeros 7 ejercicios impares, ¿no? Del 1 al 13. ¿No es verdad? Estos ejercicios estaban o están todavía en la página 138 de nuestro libro base del DENISIL. Y ahora ya pueden trabajar muchos más ejercicios. Como son mayor cantidad, voy a proponerles los impares no consecutivos a partir del 15. O sea, 15, del 19, 23, 27, 31, 35. Nos vamos a ir al 39, al 43, 47 y el último ejercicio más de yapa, el 49. Eso es nada más. Es decir, los van a encontrar entre las páginas 138 y las 139. ¿De acuerdo? Así que les repito, todos los impares no consecutivos, desde el ejercicio 15 hasta el ejercicio 47 y de yapa el 49. Eso correspondiente a los ejercicios de la sección 4.3. Pero también hemos avanzado a las ecuaciones de Cauchy-Euler. Y las ecuaciones de Cauchy están un poquito más abajo en la sección. Ahora les digo. Ya, debería estar aquí. No. Ecuaciones de Cauchy-Euler. Aquí está, en la sección 4.7. Se van entonces a la sección 4.7 y van a poder ya resolver los primeros 5 ejercicios de la página 168. Todos estos, ¿ya? El 1, el 5, el 9, 13 y el 17. Todos estos son ejercicios que ya pueden resolverlos. Los demás todavía no los asigno porque recién los vamos a ver a partir del día de mañana. ¿Alguna pregunta? Todos los que están tiqueaditos aquí a la izquierda, entonces. ¿Está bien? Así que registren esos ejercicios más. Como siempre, acotejar nuestras soluciones con los que están al final del libro. Y, por supuesto, no desesperarse si es que no coinciden, porque no se olviden que las soluciones particulares que el autor de este libro puede estar ofertando no tienen necesariamente que coincidir con las soluciones particulares que ustedes tengan. Si eso ocurriese, lo único que hay que hacer es reemplazar nuestras soluciones en la ecuación diferencial y obviamente verificar que sea una de sus soluciones. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, muy calladitos los he sentido hoy día. Espero que estas ideas hayan quedado bastante nítidas y que sobre todo puedan aplicarlas. Si no hay nada más, entonces voy a cerrar nuestra sesión. Ah, mira, todavía piden personas ingresar, pero ya estamos cerrando la clase. Y nos estaríamos reencontrando la próxima clase, que es el día de mañana. Hasta entonces, que estén todos bien. Nuestro examen está fijado para el próximo lunes, ¿no es verdad? ¿Alguien que me confirme? Quedamos en martes, creo, porque dijimos que el lunes íbamos a aclarar todavía algunas Oh, dudas. cierto. Tienen toda la razón. Además que lo debo tener registrado aquí en nuestra agenda. ¿No ven? ¿Dónde está? Del mes. Sí, el primer examen parcial del martes 20. Así que mañana ya terminamos con las ecuaciones lineales no homogéneas y el 19 hacemos un feedback ya sea conmigo o con el auxiliar que nos designen.
Hasta ahora no tenemos auxiliar designado, pero ojalá que ya el departamento se manifieste. Bueno, chicos, eso es, eso es todo por hoy. Así que estén bien hasta el día de mañana.